Bien, vamos a hacer una introducción sobre lo que es XAML, sobre lo que es el mundo de la programación en XAML. Bien, ¿qué es XAML? XAML significa Extension Application Markup Language y es un mecanismo, una especie de lenguaje de marcado para definir interfaz de usuario. Pero como veremos, no solamente para definir interfaz de usuario. Es decir, mediante XAML podemos realmente ejecutar cosas. Es decir, es una forma de ejecutar código bastante potente, más potente de lo que parece en un principio, pero fundamentalmente es para definir interfaz de usuario. El XAML básicamente es XML, es una versión de XML. Como sabéis, XML tiene muchas formas de implementarse. Estaban los ficheros XSD, los ficheros de código, etc. XAML es otra forma de hacer XML, concuerda con los estándares de creación de XML, pero lógicamente es una personalización de los ficheros XML. Entonces, en esta interfaz, en este mecanismo, esta tecnología de XAML, los objetos de interfaz los vamos a definir mediante texto, no mediante código, o no únicamente mediante código. Veremos que se puede hacer también mediante código, pero no es necesario el código para escribir interfaz. Esto es una diferencia respecto a cómo funciona, por ejemplo, en una tecnología tradicional como sería Windows Forms, que si recordáis, cuando nosotros diseñamos un formulario, detrás del formulario como code behind hay un fichero designer.vb o .cs, que es el que contiene la creación de los controles realmente, la creación y la inicialización de los controles, ¿no? Todo eso está en ese fichero de designer, ¿no? Y por lo tanto los controles realmente se crean mediante código, no se crean de una forma declarativa, ¿no? En cambio, aquí sí, aquí estamos creando todo el interfaz de una forma totalmente declarativa mediante código de marcado y además mediante código de marcado que tiene unas normas, ¿no? Unas normas bastante complejas. Como programación de declarativa tenemos limitaciones también. Hay cosas que no podemos hacer en programación declarativa. Por ejemplo, no podemos crear un bucle. Eso no es posible hacerlo, ¿no? Tampoco tenemos control de flujo, no tenemos if then else, no tenemos select case, no tenemos nada de todo eso, ¿no? Es decir, todo lo que sería, digamos, propio de la programación imperativa, de lo que sería el código de toda la vida, no lo tenemos, pero sí que tenemos otras cosas que nos facilitan mucho una serie de tareas, una serie de labores muy habituales a la hora de definir pantallas, ¿no? Y, por supuesto, podemos hacer, como veremos, referencia a métodos y a propiedades que están definidas en el código asociado, porque sí que es verdad que hay un código asociado, es decir, sí que tenemos una clase asociada al XAML, existe esa clase, pero no es una clase designer, no es una clase que contenga la inicialización de los objetos, sino que contiene código. Código, pues por ejemplo, propiedades, contiene métodos, contiene el arranque el inicializador del formulario, como la creación del formulario, pero no tiene realmente la creación de los objetos. Una cosa que toca bastante las narices, por decirlo de una forma suave, es que no disponemos de un diseñador de NetMAUI. Y nada parece indicar que lo vayamos a tener en breve. Es decir, diseñar NetMAUI es algo que vamos a tener que hacer en XAML. No tenemos una forma bonita de diseñar los formularios como en Windows Forms o como tenemos en WPF. No existe eso ahora mismo. Existirá. De momento yo no lo he visto ni anunciado ni que nadie tenga la intención de sacarlo. No sé si hay alguna gente de terceros que lo permite hacer, pero desde luego en Visual Studio de momento no viene y no está anunciado. Ahora bien, lo que sí que tenemos es la facilidad de utilizar la recarga activa. La recarga activa es algo que está disponible para la mayor parte de las aplicaciones de .NET desde hace un par de versiones de .NET. Yo creo que desde el 2017 creo que está
Básicamente, la recarga activa consiste en que nosotros hacemos una modificación en la interfaz de usuario con el programa vivo, con el programa ejecutándose en ejecución, y la recarga activa nos permite recompilarlo sobre la marcha y mostrar en el formulario, en WPF funciona perfectamente, los cambios que hemos realizado en la interfaz sin necesidad de reiniciar el programa. Lógicamente, estos cambios han de ser compatibles. Si lo que hemos hecho ha sido quitar una caja de texto, pues Visual Studio nos va a decir que tenemos que reiniciar, ¿no? Porque el cambio no es compatible, ¿no? Pero si el cambio es compatible, por ejemplo, si hemos cambiado el tamaño de una caja de texto o el color de fondo o determinadas cuestiones relativas a la interfaz de usuario, eso sí que nos va a permitir utilizar la recarga activa para, en tiempo de ejecución, cambiar algo de la interfaz y ver cómo se genera el nuevo interfaz, cómo cambia la interfaz, ¿no? Esto, Jesús, es el hot reload ese, ¿no? Perdón. ¿Es el hot reload? Lo que El hot llamas... reload. Sí, Vale. es el hot reload. Es el hot reload, sí. Yo lo digo todo en castellano porque yo lo tengo todo instalado en castellano, pero sí, es el hot reload, sí. Entonces, a ver, yo la experiencia que tengo con la recarga activa es que va lenta. No, a ver, insisto mucho en lo del tema de la lentitud, pero es lo que me estoy encontrando en las dos últimas versiones de Visual Studio, que tiene tanta cosa, tiene tantas cosas metidas dentro, que realmente exige una máquina muy potente. Yo insisto en esto, yo creo que lo notaréis cuando empecéis a trabajar, ¿no? Pero bueno, esto es lo que hay. Es importante señalar que todo lo que podéis crear en XAML, todo, absolutamente todo, se puede crear también en código. Es decir, no estamos limitados a trabajar en XAML. Si a alguien no le gusta trabajar en XAML porque es farragoso, porque no se aclara, pues bueno, pues tienes la posibilidad de crear todos los elementos mediante código, que es lo que vamos a ver en una de las demos, cómo se hace eso, ¿no? Entonces, existe siempre esa posibilidad. Bien, eso lo veremos en la demo, la primera demo un poco compleja que veamos. Hablemos un poco de los aspectos básicos de XAML. Como os he comentado, XAML sí que tiene un fichero de código detrás. Es decir, sí que hay una clase asociada, ¿no? Esa clase está referenciada desde el fichero XAML y, de alguna forma, entre los dos, es una cosa un poco parecida a cómo funciona en ASP.NET, entre los dos se genera al final el objeto, la clase en memoria, el objeto compilado, que es el que vamos a referenciar, ¿no? Es decir, el interfaz y el código, por supuesto, se genera entre ambas clases, ¿no? Pero en XAML va a ser donde vamos a crear la mayor parte de los objetos. ¿Y qué son objetos? Bueno, pues básicamente un objeto es un elemento XML con atributos y propiedades. Si habéis trabajado con XML, yo creo que a estas alturas no creo que quede nadie en el mundo que no haya trabajado con XML alguna vez, pues el sistema es como un elemento XML convencional, que tiene atributos y tiene propiedades dentro que son otros elementos. XML, como sabéis, es jerárquico. Yo dentro de un elemento XML puedo colocar otro, y dentro de ese puedo colocar otro, y dentro de ese puedo colocar otro. Pues bien, esto funciona igual, ¿de acuerdo? Y esto nos da muchísima potencia a la hora de diseñar interfaz de usuario, porque esto en WinForms no se podía hacer. En cambio, en los interfaces de XAML, por ejemplo, en NetMAUI o, por ejemplo, en WPF, sí que se puede hacer, lo cual nos permite crear una interfaz muy rico, muy flexible y muy extraordinariamente potente, muy personalizable, ¿no? Y esto bebe de la misma tecnología. Además del XAML, tenemos la posibilidad de asignar código a eventos de los objetos. Esto lo vamos a ver también durante la demo. Es decir, tenemos por un lado los objetos de XAML y por otro lado tenemos los eventos, pero en el código XAML, el propio código de XAML los enlaza. Se trata de un enlace que se produce en tiempo de ejecución. Eso quiere decir que de alguna forma en tiempo de ejecución se comprueba que ese evento exista, ¿no? Ese manejador de evento, por ejemplo, un manejador de evento que exista. Lo que pasa es que Visual Studio está todo el rato compilando. Entonces, el IntelliSense nos dice
si un determinado manejador de evento no está disponible. Y entonces da un error de compilación. Es decir, a pesar de que es una técnica que se utiliza en tiempo de ejecución, Visual Studio nos facilita que no nos equivoquemos a la hora de asignar un controlador de evento gracias a que está todo el rato compilando, ¿no? Esto también puede ser una de las cosas que influyen en el rendimiento, ¿no?, de Visual Studio. Lógicamente, también podemos asignar un evento a un objeto a través de una propiedad. Hay propiedades específicas de los objetos que mapean a eventos, pero no todos las tienen, ¿eh? Eso también lo veremos. Como os he comentado, XAML es jerárquico. Podemos colocar objetos uno dentro de otro. Esto nos da una riqueza tremenda, ¿no? Y bueno, esto lo veréis a lo largo de las demos, veréis cómo se estructuran los objetos y realmente es una cosa muy potente. Nos permite, por ejemplo, la creación de plantillas de objetos muy complejos, lo cual facilita mucho la creación de interfaz de usuario. Bien, por lo que se refiere a la sintaxis, cuando estamos trabajando en XAML, la inmensa mayor parte de las características de los objetos las vamos a colocar a través de atributos, no a través de propiedades. Digamos que hay una norma, por así decirlo, no escrita, que dice que cuando el atributo o cuando lo que estamos, la característica del objeto que estamos tocando es simple, vamos a tener un atributo. Y cuando es compleja, es decir, cuando es una característica que puede tener más de una propiedad asociada, pues eso lo que va a tener va a ser una propiedad. Y va a utilizar esta estructura jerárquica que hemos visto, ¿no? Es decir, esto es un poco a grandes rasgos cómo están divididos los atributos y las propiedades. Esto se ve mucho mejor en la demo que veremos luego. Como XAML es jerárquico, como os he comentado antes, hay la posibilidad de utilizar elementos de contenido. Es decir, determinados objetos de XAML tienen la posibilidad de definir un contenido. Un contenido que no está predeterminado. Por ejemplo, un botón tiene una propiedad texto. Bien, perfecto, pues es la propiedad que tiene por defecto, es un atributo. Si utilizamos la propiedad text, el atributo text de XAML, pues va a aparecer el botón con el texto del botón. Eso es todo. Pero un botón también tiene contenido. Y dentro del contenido yo puedo poner lo que quiera. Puedo poner otro botón. O puedo poner una caja de texto. O puedo poner un panel que tenga 3 objetos dentro. Y eso sigue siendo un botón. Es decir, esto es lo que cambia respecto a la visión de WinForms. Los objetos que se pueden poner unos dentro de otros nos permiten hacer una interfaz realmente rico. ¿De acuerdo? Bien, cuando esto sucede, cuando tenemos una estructura jerárquica de este tipo, entonces, para acceder a las propiedades, podemos realizar llamadas a propiedades que se generan gracias al contenedor. Es decir, el contenedor genera propiedades para su contenido. Por lo tanto, dentro del contenido podemos hacer referencia a propiedades que no son del objeto, sino que son propiedades que el contenedor le ha asignado. Esto lo veremos también a lo largo de las demos, ¿de acuerdo? Bien, otras propiedades son en realidad llamadas a código. Esto ya no es tanto de XAML como de NetMAUI y también de WPF, pero esto es una posibilidad que existe, ¿no? Es decir, en algunos casos, algunos atributos, he puesto aquí propiedades, pero en realidad debería haber puesto atributos, algunos atributos son llamadas a código. Ese código, lógicamente, no está en XAML, no está escrito en XAML, sino que está escrito en la clase subyacente de la que habíamos hablado antes, ¿no? Esto lo veréis también a lo largo de las demos. 2 casos claros de esto son, por un lado, los manejadores de evento que yo os he comentado y, por otro lado, los commands, que es un aspecto importantísimo a la hora de diseñar aplicaciones, sobre todo con la arquitectura MVVM. Es una arquitectura que vamos a explicar a lo largo del curso, que no es que, digamos, sea probablemente igual cuando lo expliquemos no os guste, porque es quizá demasiado compleja, pero el hecho es que es una arquitectura que para ciertos escenarios es útil y por lo tanto la vamos a explicar y veremos ejemplos de esa arquitectura
en todo su esplendor, ¿no? Con todas las características que tiene. Bien, otro aspecto importante son los espacios de nombres. Esto también lo veremos mejor en la demo. Los espacios de nombre lo que nos permiten es referenciar dependencias de clases. Cuando nosotros creamos o referenciamos un espacio de nombres dentro de un fichero XAML, lo que estamos diciendo es que luego podemos hacer referencia a un objeto que está dentro de esa librería, dentro de una librería referenciada por el espacio de nombres. Lógicamente, para que esto funcione y para que funcione con IntelliSense y que para que lo podamos escribir en el código, Visual Studio, como os he comentado antes, tiene que compilar todo el rato. Es decir, son cosas que en realidad solo están disponibles en tiempo de ejecución. Os recuerdo que lo que estamos escribiendo es texto, es un fichero XAML que no se ejecuta hasta que no se ejecuta el programa. Por lo tanto, para poder disponer del IntelliSense y para poder disponer de control de sintaxis y demás, necesitamos que Visual Studio compile eso, lo ejecute y nos dé las opciones posibles, ¿no? Pues bien, veremos cómo crear esos espacios de nombres y cómo en el momento que los creamos, pues aparecen referenciados en nuestro código y nosotros podemos hacer referencia a esos objetos o a esas bibliotecas, que pueden ser propias o de terceros, da lo mismo. Bien, otra opción que tenemos es una opción que en realidad no vamos a ver en este curso porque es un poco especial, pero que existe, yo la voy a comentar. Y es la posibilidad de cargar XAML en tiempo de ejecución. Esto es bastante potente. Básicamente consiste en que nosotros tenemos un fichero XAML que podría ser el resultado podría estar en un registro de una base de datos o podría estar en un fichero INI, por así decirlo, en un fichero de texto o como fuera. Y ese texto, ese string que nosotros descargamos de la base de datos, contiene una definición de XAML, contiene una definición de interfaz. Es decir, contiene un XAML correctamente formateado. Evidentemente, ese XAML previamente lo hemos generado, hemos comprobado que funcione y una vez que sabemos que funciona, pues cogemos todo el string, lo cortamos y lo pegamos y lo ponemos en la base de datos. Entonces, hay una función que nos permite cargar el XAML de un objeto a partir de texto puro y duro. Es la función load from XAML. Esta función nosotros le proporcionamos el XAML interno de un determinado objeto. Claro está que ese objeto puede ser la ventana. Entonces, en el momento que nosotros hacemos un load from XAML sobre la ventana, sobre la propia ventana, sobre la página, pues vamos a cargar el contenido de la página desde la base de datos. Eso sí, no vamos a tener probablemente la posibilidad de enlazarlo con commands o desde luego no tendremos IntelliSense, ¿no? Es decir, el diseño es un poco más complicado, pero existe esa posibilidad. Desde luego, esto es muy flexible. Microsoft, sin embargo, recomienda no utilizarlo, salvo que no haya otra forma de hacerlo, por un tema de rendimiento. Es decir, la generación. Recordemos que esto es código nativo, ¿eh? Recordemos que no es un código interpretado. Por lo tanto, si yo cargo XAML en string en una aplicación, ese XAML se tiene que compilar. Es decir, no estamos hablando de un código que se interprete. El XAML no se interpreta. El XAML se compila y se compila a la plataforma. Por lo tanto, el motor de .NET, el runtime de .NET, sea Mono o sea el .NET Core o lo que sea, va a tener que compilar ese XAML al formato nativo para que se pueda ejecutar. Lógicamente, esto va a suponer una pérdida importante de rendimiento. Tenéis que plantearos realmente si esto es útil en vuestro escenario. Existe, pero debe utilizarse solamente en un caso de extrema necesidad, que ya no tengamos manera de hacer algo si no es de esta manera. Si no, es recomendable no hacerlo así. Bien, vamos a ver la primera demo un poco compleja de la tarde. Vamos a ver aquí, vamos a ver aquí. Espera, vamos a cerrar el Visual Studio. O bueno, vamos a intentar abrirlo desde aquí. Vamos a abrir la aplicación desde aquí. Esto lo tenemos en C. C DevOps Services.
No, esto está en Certia. Certia, cursos.net, NetMaui, demos y creo recordar que era Maui Shamel. Está. Sí, vamos a abrir esta, no guardar. Y vamos a empezar a ver código, que es más entretenido. Bueno, vamos a ver código. A ver, si no lo veis bien, decídmelo, por favor. Yo voy a hacer la letra lo más grande posible para que se vea con claridad. Bueno, pues esto es una pantalla Shamel. Como veis, no tenemos interfaz de usuario, es decir, no podemos diseñar nada. Esto es lo que hay, es texto y aquí y en esta garita tenemos que hacer la guardia. Entonces, ¿con qué se corresponde esto? Pues esto se corresponde, vamos a verlo a cámara lenta, con esta página de aquí, la mainpage.shamel, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona la aplicación? Vamos a ver cómo funciona la aplicación. Bueno, la aplicación, las aplicaciones de NetMaui, lo primero que tienen es una clase que se llama Maui Program, que es por donde arranca todo, por donde empieza todo. Todo empieza por aquí, ¿de acuerdo? Esto normalmente no hay que tocarlo, no hay que crearlo. Se puede personalizar. Esto es muy parecido a cómo funciona los puntos de arranque de las aplicaciones ASP.NET Core o de las aplicaciones de Blazor, ¿no? Que funcionan también por una clase program, que es la que arranca, ¿no? Bien, en esta clase program tenemos una función create Maui App, que es la función que arranca. Y fijaos que esta función lo que hace es configurar la aplicación. Hay algunas cosas que se han de hacer aquí, sobre todo cuando tenemos que utilizar inyección de dependencias, ¿de acuerdo? Cuando hay que utilizar inyección de dependencias porque queremos utilizar un determinado servicio, puede ser un servicio externo o puede ser una DLL de algún tipo que nos han prestado o lo que sea, pues tendremos que crearla como un servicio aquí. Veremos alguna demo a lo largo del curso, pero todavía es muy pronto para hablar de eso. En principio, aquí lo que hace es que este builder, este objeto builder, es un builder que se crea a partir de este método estático, del método createBuilder. A partir de ahí, lo que se hace es decirle que vamos a utilizar la clase app para arrancar la aplicación. Y vamos a configurar las fuentes, por ejemplo. Esto es un ejemplo de configuración, veremos más, ¿no? Pero esto es un ejemplo de configuración a principio del proyecto, ¿no? Y por último, el método devuelve la aplicación ya construida. Bien, ¿dónde está esta clase app? Bueno, pues esta clase app está aquí. Aquí tenemos la clase app, ¿de acuerdo? Bueno, la clase app es el punto de arranque de la aplicación. Una vez que la aplicación ha arrancado a partir de la Maui Program, una vez que la aplicación ha empezado a ejecutarse, entonces se ejecuta la clase app y se ejecuta este método de aquí. El método de la clase app pues, hace un initialize component de toda la vida y lo importante es que dice cuál es la main page. Esto es importante. Todas las aplicaciones de NetMaui tienen una main page. Tienen una primera página que es la primera página que se carga. A partir de esa página cargamos todas las demás. Es decir, el concepto de trabajar en WinForms, que podemos empezar por donde nos dé la gana, podemos abrir formularios y cerrar formularios, etc. Aquí esto es un poco más ordenado, es un poco más secuencial. Nosotros entramos por la primera página y a partir de la primera página vamos navegando. Entonces vamos a ver eso cómo funciona. Fijaos que de momento la primera página es esta que pone aquí, que es una página que se llama App Shell, que es esta de aquí. ¿De acuerdo? Esta aplicación App Shell, sencillamente lo que hace es que carga un shell. Luego veremos lo que es un shell, no hay que darle más vueltas. Y dentro del shell lo que hace es que carga otra página, que es la página main page. Es decir, para explicarlo de forma clara, tenemos una página app, una app Shamel, que lo que hace es que carga una app shell
Es decir, esto cuando arranca carga una app shell y la app shell lo único que tiene dentro es un contenido, luego explicaremos lo que es un shell en detalle, un contenido que lo que hace es que carga la página main page, es decir, lo que sería el marco de la aplicación. Dentro se carga una página que es la página de inicio y esa página es esta. Esta es la página main page. Esta es la página que se carga. Realmente es esta, que está dentro de un shell. Está, digamos, si esto es el shell, la página estaría dentro. Pues bien, esta es la main page. ¿De acuerdo? Esto es lo que vamos a ver. Bien, ¿y qué es lo que hay aquí? Bueno, pues lo que hay aquí lo voy a explicar un poco. Primero, tenemos una definición de... esta es una página. Esto es todo el código de la página desde aquí hasta aquí. Fijaos que todo está dentro de... Bueno, aquí tenéis la declaración de XML por si quedaba alguna duda de que esto es XML. La declaración del objeto básico, del objeto, el contenedor que contiene toda la página es un contenedor de tipo content page. De la misma forma que el app shell es de tipo shell, pues esta es de tipo content page. Y aquí tenemos unos cuantos namespaces. Estos namespaces son los namespaces necesarios para que funcione NetMAUI. De alguna forma, estos son unos namespaces concretos que se utilizan para referenciar las clases de NetMAUI. Pero la clase que hay detrás de esta página es esta de aquí. ¿De acuerdo? Esta es la clase que hay detrás de esta página, que luego la veremos. Y ahora vamos a ver de qué se compone la interfaz. Bueno, lo primero que tenemos es un objeto que se llama ScrollView. Vamos a verlo así. El ScrollView, todo esto lo vamos a explicar en detalle, pero os lo explico ahora para que entendáis lo que hay. El ScrollView es un objeto que le proporciona barras de desplazamiento a otro que tiene dentro. Es decir, es muy habitual. A ver, los objetos en .NET MAUI no tienen barras de desplazamiento. Se las ponemos o se las quitamos. Hay algunos que sí. Pero, por ejemplo, en este caso, el Vertical Stack Layout, pues no las tiene. Bueno, pues si no las tiene, no pasa nada. Lo metemos dentro de otro objeto que se las proporciona. Pues este ScrollView es un objeto que le proporciona capacidades de scroll a otro objeto que tiene dentro, que es un Vertical Stack Layout. El Vertical Stack Layout es un panel vertical, ¿de acuerdo? Entonces, todos los objetos que pongamos dentro se van a alinear, se van a apilar verticalmente. Todo lo que pongamos dentro. Bueno, fijaos que este panel vertical tiene una serie de atributos que son, pues cosas que tiene el propio panel, ¿no? El espaciado interno, el relleno y las opciones verticales que explicaremos más adelante. Y luego voy colocando objetos dentro de este panel. ¿Qué objetos estoy colocando? Pues estoy colocando una label de toda la vida, que es una label que tiene, que se llama, fijaos que el nombre es XName, la propiedad nombre, no tiene una propiedad name, sino que tiene una propiedad XName porque está referenciada, esa propiedad, digamos, no es propia de la label, sino que la coge de aquí, ¿no? Se llama label respuesta. La propiedad text está vacía y luego tiene una serie de opciones verticales y horizontales que explicaremos más adelante. Después de la label, ¿qué tengo? Tengo tres botones. Tengo el... que fijaos que no tienen nombre. Estos botones no tienen nombre. Y esto es una cosa interesante. En XAML los objetos no necesitan tener nombre. Así como en WinForms o incluso, bueno, en WPF tampoco es muy necesario, si no recuerdo mal, tampoco es necesario que tengan nombre. Pero en WinForms no puede existir un objeto sin nombre. Aquí sí. Aquí nosotros tenemos un objeto, le podemos poner nombre o no. Es decir, no es necesario que se lo pongamos, ¿no? Entonces, lo que es interesante es que aquí tiene una propiedad, de hecho es un atributo, como podéis ver, es un atributo del objeto, que es el atributo clicked, ¿vale? El atributo clicked está apuntando a una cosa que se llama opción clicked, ¿vale? ¿Qué es esto? Esto es un manejador de evento. ¿Cómo puedo ir al manejador de evento? Pues selecciono el manejador de evento, pulso F12 y me voy al manejador de evento. El manejador de evento está en la clase que está detrás del XAML, como podéis ver. Esta es la clase que está detrás del XAML. Fijaos que está definida como partial. Hay una parte de la clase que está definida en otro sitio. Bueno, de hecho se va a generar dinámicamente, no está
no tiene una existencia física todavía, sino que se generará después de la compilación, exactamente igual que pasa en ASP.NET. Entonces, fijaos que esta clase en main page hereda de content page, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el constructor, que lo único que hace es un initialize component y ya está. Y luego tenemos aquí un evento, un manejador de evento. Estamos en C#, por lo tanto aquí no pone handles. Os lo digo porque yo vengo de Visual Basic.NET, creo que me parece que vosotros también trabajáis bastante con Visual Basic.NET, y en .NET las cosas se hacen de otra forma, sobre todo en lo que se refiere a los eventos, ¿no? Se pone la cláusula handles y tú sabes que aquello es un manejador de evento. Bueno, ya sabéis que eso no es así en C#, sino que en C# los eventos se asignan de otra forma, ¿no? Una de las formas de asignar eventos es mediante la instrucción más igual, que lo que hace es asignar el manejador de evento a un determinado objeto. Bien, aquí no tenemos nada que nos indique que esto es un manejador de evento, pero sabemos que lo es porque tiene aquí un object sender y un event args, pero vamos, lo sabemos porque somos listos y sabemos que esto es un manejador de eventos, pero nada nos lo dice. Entonces aquí tenemos el nombre del evento, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos el código que luego explicaremos. La cuestión está en que si yo quiero cambiar el manejador de evento, puedo hacerlo desde la página. Es decir, yo puedo venir aquí y decirle que este clic se va a generar y, fijaos, no sé si se ve, es un poco pequeño para verlo, pero aquí veo el manejador de evento que es compatible. Me lo muestra porque es compatible, porque si no fuera compatible no me lo enseñaría. Pero yo puedo generar un nuevo controlador de eventos. Genero el controlador de evento y me genero una cosa que se llama button click. Vale, y me queda tan ancho. Entonces lo selecciono y pulso F12 y aquí está el manejador de eventos recién creado. ¿De acuerdo? Es decir, podemos crear los manejadores de evento de esta forma. Yo lo que voy a hacer va a ser, esto lo voy a quitar porque no lo necesitamos, ya habéis visto cómo funciona, y le voy a dejar el manejador de evento que teníamos antes, que estaba muy bien, que es, fijaos que no peta, no, he borrado el manejador de evento y ni se entera, no se entera porque hasta que no se ejecute no se enterará. Entonces ahora lo despliego y ha desaparecido el manejador de evento. Insisto, Visual Studio está todo el rato compilando. Bien, voy a volver a dejarle el manejador de evento. Bien, fijaos que los tres botones, los tres, apuntan al mismo manejador de evento, al mismo. Entonces yo lo que quiero hacer aquí es distinguir cuál es el botón en el cual se ha hecho clic. Solo quiero hacer eso, no, nada más, ¿no? Entonces, para eso, en el sender me va a llegar el objeto que he hecho clic. Lo que hago es que primero tengo que encontrar la label. Hay una forma de encontrar la label. Bueno, esta es la forma, digamos, la forma a cámara lenta, ¿no? Utilizando el método findByName de tipo label sobre this, que es el propio formulario, y buscando el texto, ¿no? Pero bueno, las cosas están más modernas y yo desde aquí puedo buscar aquí el label respuesta y como podéis ver, lo puedo ver. ¿Pero por qué lo puedo ver? Lo puedo ver porque yo le he puesto nombre. Si no le hubiera puesto nombre a esta label, no la podría ver, ¿de acuerdo? Pero he optado por utilizar el método a cámara lenta para que veáis que cualquier objeto se puede localizar a través de su nombre utilizando este método que es un método de la página, ¿de acuerdo? Bien, ahora lo que hago es convertir el sender a un objeto de tipo button mediante un cast normal y corriente, ¿no? Vale, una vez que lo convierto, lo que hago es hacer un switch en función del style ID del botón. ¿Por qué del style ID del botón? Pues porque el botón no tiene nombre. Entonces, como el botón no tiene nombre, tengo que utilizar otra cosa. Y utilizo el style ID. El style ID, style ID es una propiedad muy engañosa porque parece que tenga algo que ver con el estilo. En realidad no tiene nada que ver con el estilo. Es una propiedad que lo único que sirve es para identificar el objeto, para nada más, ¿no? No necesita nada más. ¿Por qué se llama Style ID? Bueno, porque quizás en un determinado momento sí que podríamos utilizar un estilo y aplicárselo, pero en realidad nosotros podemos utilizarla sin utilizar estilos para nada. Bien, como veis, cada botón tiene un Style ID distinto, ¿de acuerdo? Bien, pues lo que hago en mi programa sencillamente es, dependiendo del Style ID, pues poner este código de aquí. Has hecho clic en la opción 1 por código, etcétera, ¿no? Y ahora vamos a ejecutar esto. Entonces, para ejecutar esto, lo que voy a hacer va a ser de los varios emuladores que tengo aquí disponibles, que luego os enseñaré,
pues tengo uno que más o menos lo tengo preparado, que ya lo tengo arrancado, y entonces lo voy a colocar en él, ¿vale? Vamos a ver si aparece por aquí. Es este de aquí, ¿vale? Es este emulador. Ahora está compilando. Bueno, ha arrancado muy rápido, ¿eh? Bueno, ha arrancado muy rápido porque yo esto previamente lo he compilado y lo he implementado y por eso va tan rápido. Si no, ¿qué pasaría? Si tuviéramos aquí el emulador limpio, de cero, y esta fuera la primera vez que ejecutáramos la aplicación sobre el emulador, tiene que compilar toda la aplicación, meter dentro del emulador todo el framework de .NET MAUI que necesita para poder ejecutar, compilar para Android y entonces ejecutar la aplicación. ¿Qué pasa? Que como yo ya la tengo compilada, ya he metido dentro todo el framework y todo eso, pues va más rápido. Pero en realidad esto no va siempre tan rápido, ¿eh? Es decir, no quiero haceros trampa. Bueno, pues hago clic. Fijaos, has hecho clic en la opción 1, en la opción 2, en la opción 3. Fijaos que aquí está mi código. Es muy fácil de hacer esto. Vale, bien. Vamos ahora, vamos a por otro perrito piloto. Vamos a cerrar esta aplicación. En el momento que cierro la aplicación, pues la aplicación se para, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a hacerlo de otra forma. Ahora voy a comentar todo el código XAML. Es decir, voy a dejar la content page absolutamente desnuda, no tiene nada. Y ahora me voy a venir a la página y voy a cambiar el código. Me voy a ir primero al constructor y voy a descomentar este código de aquí. Y luego lo explico. Vamos a descomentar este código. Vamos a descomentar este código también. Aquí. Y vamos a descomentar aquí este código. No, este código creo que puede seguir utilizándose, sí, yo creo que sí. Bueno, vamos a ver. Entonces, fijaos que aquí lo que he declarado a nivel de página es una label que se llama label respuesta. Como la label no está declarada, como no está creada, porque en la página no hay nada, lógicamente no puedo utilizar el this, ¿de acuerdo? No puedo utilizar el this porque si yo ahora pongo aquí this, que es lo que he hecho antes, si yo ahora aquí pongo this, la label respuesta no me sale. Claro, no me sale porque no está creada, ¿vale? Entonces, para eso sí que va a ser útil este método de aquí, ¿vale? Luego veremos dónde se crea la label. Bien, lo primero que hace es crear una nueva label, ¿vale? Label respuesta va a ser una nueva label. Le vamos a poner una serie de propiedades a la label. Vale, puestas están. Luego creamos un objeto de tipo stack layout y le vamos a decirle que tiene vertical, sus opciones verticales son la de center. Vale, una vez que tenemos el stack layout creado, le añadimos la label. ¿Vale? Fijaos que a la colección de hijos del stack, ¿vale? Le añadimos la label. Muy bien. Y ahora hacemos un bucle. Vamos a hacer un bucle para añadir 5 botones, de los cuales 3 de ellos van a tener el manejador que habíamos creado y otros 2 van a tener un manejador creado al vuelo también, sin necesidad de crear el manejador. Vamos a por ello. Bueno, fijaos que lo que hace es que va haciendo un bucle y entonces va creando un string que es el nombre del botón, botón opción 1, botón opción 2, etcétera. ¿Vale? Va creando el botón, le pone el style ID, le pone el texto de botón C más su identificador y le pone un background color. ¿Vale? Entonces, para los botones de 1 a 3, el manejador de eventos será el que teníamos antes. Esta es la forma de crear el manejador de evento, como sabéis, en C#, ¿de acuerdo? Sencillamente, el evento click se lo asignamos al método opción click. Pero para los otros dos, para el botón 4 y 5, lo que vamos a hacer va a ser crearles un evento anónimo sobre la marcha. Un evento que no está ni declarado. Esto es una posibilidad que también se puede hacer en Visual Basic, no es una cosa nueva, pero no es habitual, no estamos acostumbrados. Al menos yo me considero todavía programador de Visual Basic, ¿no? Entonces no estamos muy acostumbrados a esto. ¿Cómo se hace esto de crear un evento anónimo así sobre la marcha? Pues bien, lo que tenemos es aquí, en vez de asignarle al evento click el nombre de un manejador,
Lo que hacemos es que definimos una clase que tiene un sender y un args, y este es el código de la clase. ¿Vale? Este es el código del evento anónimo. Sencillamente, al evento le cascamos un código. Ya está. Le escribimos el código y se lo metemos ahí. Punto. ¿Vale? Entonces, fijaos que esto es el evento que va a tener el click, que no va a tener un manejador de eventos, sino una cosa que escribimos sobre la marcha. Y por último, añadimos el botón al stack. Y así lo hacemos con los 5 botones, la label primero y luego los 5 botones. Y por último, añadimos el stack al contenido de la página. Eso es todo lo que hacemos, ¿de acuerdo? Entonces, claro, ¿qué pasa? En la opción click ya no valdría que pudiéramos utilizar esto de aquí. Esto ya no lo podemos utilizar porque la label respuesta no existe. Entonces lo que tenemos que hacer es localizar la label mediante este mecanismo. Y a partir de ahí el código sigue existiendo. Bueno, vamos a guardar estos cambios y vamos a ver cómo se ejecuta esto, ¿vale? Vamos a volverlo a colocar en nuestro emulador. ¿Dónde está? Está aquí. Aquí. Se vuelve a ejecutar. Vale, no se ve muy bien porque no he escogido bien los colores, pero tenéis aquí la label por encima y luego tenéis los 4 botones que están con este color. Vamos a ver si pudiéramos cambiarles el color a estos botones mediante la recarga activa, que sería decirle al botón color, no, esto sería text color, text, no me acuerdo de cómo se llama la propiedad, yo creo que es color. Color igual color.parse black, por ejemplo. ¿Vale? Y perdón, esto es así. Vale, vamos a ver si esto no es la propiedad color, esto sería, ¿cómo se llamaría? Esto sería la propiedad, no me acuerdo cuál, no creo que sea for color. No me acuerdo cuál es, que no me acuerdo cuál es, no me acuerdo del nombre de la propiedad, pero bueno, luego lo podemos cambiar para que quede bonito. Era por probar la recarga activa, pero bueno, ya lo vemos claro, ¿no? Es decir, ahora yo hago clic en el botón de C# 1. A ver, espérate. Un momento. Dice, object reference not set. Un momento. Está el ID. Hay algo que no estoy haciendo bien. Espera. Aquí. Un momento, algo que no estoy haciendo bien. Esto sería button igual button sender. Está el ID. A ver, un momento que hay algo que no estoy haciendo bien. El style ID sí que está. El style ID es el botón. Ah, no, espérate, no lo estoy haciendo bien. El botón, esto es esto de aquí. El botón es el string y de botón. Sí, esto es correcto. Esto estaría bien. A ver, vamos a ver. ¿Por qué no me funciona? Esto me debería funcionar porque lo he probado. Efecto demo, como siempre. Vamos a ver. Bueno, esto es la creación de los botones, que funciona. Vale, vamos a hacer este de aquí. Vale, este sí que funciona, ¿veis? Has hecho un clic en un evento anónimo para el botón 4, has hecho clic en un evento anónimo para el... Y estos los que parece que no funcionan porque... Ah, label text. Ah, porque no estoy asignando la label. Label, respuesta... Porque está nothing, claro, porque la label no está, porque no la encuentra. La label, claro, porque es esta. Es esta de aquí. ¿Vale? Es esta. Vale, esto sí. Debe tener que estar copiando y descopiando código. Vale, entonces ahora sí que debería funcionar. A ver, ahora sí, ¿ve? Opción 1 por código, opción 2 por código, opción 3 por código y este es el evento anónimo. Este es el evento anónimo del botón 4 y este es el evento anónimo del botón 5. Pues bien, esto es un poco
para que veáis cómo se puede crear todo en XAML o se puede crear por código. Y aquí tenéis un ejemplo de cómo crear objetos por código. La ventaja de utilizar, en este caso, una disposición, un layout de tipo stack, es que no tenemos que posicionar los objetos. Los objetos, a medida que los vamos añadiendo, se van colocando ellos solos, ¿no? Ya veréis que el paradigma de disposición de objetos en este tipo de aplicaciones es distinto de cómo es en Windows Forms, ¿no? o incluso en WPF, que tenemos libertad absoluta para colocar los controles donde nos dé la gana. En las plataformas de tipo móvil, pues las cosas se hacen de una forma ligeramente distinta, ¿no? Y esto lo iremos